Julio César Chávez versus Terry La Montaña Thomas. El César del boxeo contra un tanque de 100 kilos con cara de chiste. Una pelea que, sobre el papel, parecía un show, y terminó siendo una advertencia brutal de lo que pasa cuando se subestima a una leyenda. Era el año 2001. Chávez tenía 38 años, ya con más de 100 peleas encima, y con el retiro anunciado. Pero todavía quería regalarle a su gente en Culiacán una última función. Una de esas noches para recordar por qué se ganó el apodo de El Gran Campeón Mexicano. Y para eso aceptó una pelea de exhibición contra un tal Terry Thomas. ¿Quién era? Un estadounidense musculoso, de voz gruesa y lengua suelta, apodado La Montaña, no por sus logros en el boxeo, sino por sus 100 kilos de peso y un ego que no cabía en el estadio. Decía que iba a humillar a Chávez en su propia casa, que lo iba a hacer ver viejo, que no respetaba leyendas, que no creía en fantasmas mexicanos, y la prensa le dio micrófono. El ambiente se volvió una olla de presión, los fanáticos enardecidos, las entradas agotadas, y Chávez, callado como siempre, entrenando en silencio con una promesa en la mente, que ese tipo no volvería a hablar igual después de conocer sus puños. Antes de revivir esta historia digna de película, suscríbete a Boxeo de Oro, donde los combates no se repiten, se viven de nuevo. Si te está gustando este video, deja tu like y compártelo con alguien que aún cree que las leyendas no tienen pólvora. ¿Tú habrías aceptado un reto así a los 38 años? ¿O habrías dejado que la montaña ladre sola? Déjalo en los comentarios. La pelea había sido anunciada como una exhibición, pero el ambiente decía otra cosa. En Culiacán, las expectativas no eran solo de fiesta, eran de fuego. Julio César Chávez llegaba como el ídolo eterno, el hombre que puso al boxeo mexicano en lo más alto del planeta. Con más de 100 peleas y una carrera legendaria, muchos pensaban que esta sería una velada simbólica, de aplausos y respeto. Pero Chávez no conocía de exhibiciones cuando se trataba del honor. Terry La Montaña. Thomas era un enigma. Un estadounidense con cuerpo de físico-culturista, sonrisa provocadora y ninguna historia relevante en el boxeo. Pero lo que no tenía de logros, lo compensaba con lengua. Desde el momento en que pisó suelo mexicano, empezó a burlarse de Chávez, de su edad, de su estilo, de su país. Lo llamó viejo, acabado y producto del mito. La prensa internacional aprovechó el personaje y lo convirtió en el villano perfecto. En México, ese tipo de desafío no se toma a la ligera. Los días previos se cargaron de tensión. En cada entrevista, Thomas prometía el caos. Mientras tanto, Chávez hablaba poco, sonreía poco, solo entrenaba. Y eso, para quienes lo conocían, era señal de algo serio. La noche cayó sobre Culiacán, y el estadio era un hervidero. Chávez apareció con el rostro sereno, pero con la mirada de siempre, esa que no perdona. Thomas, en cambio, subió bailando, jugando, mostrando los músculos, haciendo gestos al público. Nadie lo tomaba en serio, excepto el hombre al que tenía enfrente. Desde el primer segundo, se notó que esto no iba a ser una exhibición cualquiera. Chávez no salió a moverse ni a tantear el terreno, salió directo a marcar territorio. En cuanto sonó la campana, se plantó firme al centro del ring, como diciendo, «Esto es mío».
y soltó un jab seco que hizo retroceder a Thomas medio paso. Ni bien se acomodó, Chávez repitió la dosis. Otro jab igual de preciso, igual de pesado. Thomas intentó responder con un amague, pero el mexicano ya lo había leído. Y entonces, como una ráfaga repentina, vino el gancho al hígado. Un golpe milimétrico, con peso, con intención. Chávez sigue vigente, Chávez sigue, larguirucho que es muy parecido frente a este Mike Powell, al cual de manera que la leyenda de Julio César Chávez, señoras y señores, cuando él se vaya, frente al 30 de octubre de 1993, en este escenario, hoy sigue vigente y sigue siendo un grande entre los grandes, el más grande. Estoy viendo el abdomen de Terry Thomas cuando Julio toma un poquito de distancia. Grande de México en toda su historia. Julio tome, carga ese gancho izquierdo. Thomas bajó los codos y se encorvó, como quien siente que algo le jala los pulmones hacia el suelo. Su rostro cambió. Trató de sonreír, de disimular. Pero su gesto fue más una mueca que una burla, porque acababa de sentir la historia en la carne. El puño de un hombre que no solo sabe golpear, sabe dónde, cuándo y por qué. Y en ese instante, la montaña supo que estaba en otro nivel, que esto no era parte del show, era real, y apenas comenzaba. Los minutos pasaban y la montaña empezaba a derretirse. Thomas lanzaba golpes al aire, no podía seguir el ritmo. Chávez lo cortaba por dentro, lo castigaba con precisión quirúrgica. Un paso adelante, 2 golpes. Medio paso atrás, contragolpe. Así, una y otra vez. El público no solo aplaudía, rugía, porque sabían que lo que estaban viendo no era una pelea igualada, era una lección pública, un castigo medido, dosificado, con toda la intención de humillar, sin romper las reglas. En un momento, Thomas intentó abrazar. Ya no estaba atacando. Estaba buscando refugio. Chávez lo empujó con el hombro, le soltó un upper cortante al mentón y sin darle tiempo de reaccionar, lo remató con un gancho al rostro que lo hizo tambalear. La montaña trastabilló. Dio 2 pasos torpes hacia atrás. Su cuerpo ya no respondía con poder, solo con reflejos de quien quiere huir. El público lo vio, lo sintió, y rugió como si oliera sangre. En sus ojos ya no había desafío, había miedo. Ese miedo denso, absoluto, que solo aparece cuando un hombre se da cuenta de que se equivocó de enemigo. Y Chávez, con la experiencia de 1000 guerras, lo olió como un depredador. Sabía que lo tenía, que lo había roto, que su mirada ya no desafiaba, suplicaba, y no lo iba a dejar ir sin cobrarle cada palabra que dijo en la previa, sin marcarle en el cuerpo cada insulto que se atrevió a lanzar antes de pisar ese ring en Culiacán. Hacia el final del segundo asalto, el estadio estaba encendido. Cada golpe de Chávez era celebrado como un acto de justicia, como una revancha de la memoria colectiva. El ídolo se movía como en sus mejores años, preciso, sereno, implacable. Thomas, en cambio, ya no lanzaba golpes con intención, apenas respondía por inercia. Sus brazos colgaban, su respiración era pesada, su mirada comenzaba a perderse. Solo intentaba resistir el castigo. Y entonces llegó la ráfaga, no una simple combinación. Fue una descarga quirúrgica de rabia contenida. 3, 4, 5 golpes consecutivos. Gancho al rostro, recto al centro, otro gancho que entró por la guardia abierta. El cuerpo de Thomas se tambaleó como un árbol a punto de caer. Ya no tenía piernas, ya no tenía aire, ya no tenía argumento. Solo le quedaba una cosa: respeto. Ese respeto que no se impone con palabras, sino con puños. Ese que se gana a la fuerza, cuando el orgullo se doblega y la lengua se traga cada provocación previa. Porque ese hombre de 100 kilos que decía que Chávez era puro nombre, ahora no podía levantar la guardia. Y peor aún,
ya no se atrevía a mirar de frente al mexicano. El referee, viendo el desastre, se acercó, y aunque era una exhibición, se vio obligado a intervenir. Separó a los peleadores y, por respeto a la figura de Thomas, dio por terminado el show. De boxeo en uno de los palcos principales. Mientras tanto, amables amigos del Consejo Mundial de Boxeo en uno de los palcos principales. Mientras tanto, el enorme Julio César Chávez, un peo nada más, pero en la mandíbula de Terry Thomas. Amables amigos, a la derecha la mandíbula y se está desarmando. De manera que aquí entrega Julio. Les deseamos a ustedes, Julio César Chávez se acerca para descargar los golpes que usted va a ver en un momentito más. Es que las combinaciones de Julio César, inolvidables siempre, con la guardia bien armada, con la expresión de esto es irreversible. La mano izquierda en forma de gancho a la zona patria. Y Chávez mete a la izquierda, la mano derecha recta. Y vaya fuerza que va a salvar la campana. Levanta. Pero todos en el estadio sabían que eso no había sido show. Había sido una ejecución en cámara lenta. Una clase de boxeo clásico con castigo incluido. Thomas no volvió a hablar. Se fue sin declaraciones, sin gestos, con la mirada clavada al suelo, cargando el peso de su propia soberbia. En sus pasos lentos se notaba que no solo había sido golpeado en el cuerpo, sino en el ego, porque entendió que a las leyendas no se les provoca, se les respeta, que los años no borran el instinto, ni el ídolo se achica cuando le tocan su casa. Aguijonazo abajo, Julio César Chávez lo lleva a la zona de la cuando el mexicano, as de haces del boxeo mexicano, le mete la calle a la lona. Se acabó. Vuelta. Y de Hinojo se agradece la vuelta del Blanca de despedida. Señoras y señores, Julio César. Chávez, por su parte, no necesitó decir una palabra. Alzó el puño con la misma calma con la que lo había bajado al rostro de su rival. Saludó a su gente, caminó por el ring como un general después de una batalla ganada y bajó como había subido, en silencio, pero con todo dicho. Esa noche, en Culiacán, no ganó solo el ídolo. Ganó la memoria de una carrera intacta. Ganó la historia que se reescribe cuando un grande se niega a ser burlado. Y perdió la arrogancia. No solo la de Thomas, sino la de todos los que aún creen que a los mitos se les puede medir solo por su edad. Porque Chávez, incluso en exhibición, sigue enseñando con golpes lo que otros no aprenden con años. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Thomas aprendió la lección? ¿O hay quienes necesitan otro round para entender? Te leemos en los comentarios. Suscríbete a Boxeo de Oro si quieres más historias como esta, donde los soberbios caen, las leyendas despiertan y los guantes todavía hablan más fuerte que las palabras. Aquí no repetimos peleas, las hacemos retumbar como la primera vez. Si este video te gustó, deja tu like, activa la campana y compártelo con quien todavía duda de lo que significa ser leyenda.